Ahora sí, disculpen la demora, tuvimos algunos problemas en el inicio, estamos un poquito atrasados de la hora habitual. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, en este nuevo encuentro, en esta entrevista número 16 del ciclo Trabajamos para la Inclusión, que activamente ha iniciado allá por el mes de agosto de este año 2020, este año tan particular, tan único. Como dije, estamos en diciembre, nos acercamos a fin de año y también nos acercamos al fin del ciclo, ¿sí? La semana que viene vamos a tener la próxima y última entrevista de este año, pero bueno, vamos a concentrarnos en hoy, ¿sí? Aquí y ahora, como se dice. Vamos a concentrarnos en el tema del que vamos a hablar, que es cuáles son las barreras con las que debe convivir y con las que se debe enfrentar diariamente las personas con tartamudez. Y para eso invitamos al presidente de la Asociación Argentina de Tartamudez, Facundo García Tarcia. Así que bueno, en cuanto Facundo se conecte, vamos a poder empezar a conversar acerca de un tema que tal vez no tiene demasiada difusión, pero que es muy interesante y que es necesario, ¿sí?, que nosotros de alguna manera colaboremos para difundir esta realidad que transitan montones, muchas, varias personas. A nuestro invitado hemos solucionado los problemas técnicos con los que nos estábamos enfrentando. Hola Facu, buenas tardes. Hola Lau, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Hubo ahí algunos problemas, pero ya estamos acá. Suele pasar, no te das problema. Instagram nos da una hora de vivo ininterrumpida. Así que si arrancamos antes o arrancamos después, una hora la tenemos igual, así que no te das problema. Bueno, Facu, primero te voy a presentar, ¿sí? Facundo García Tarcia, licenciado en Sociología, especialista en estudios sociales de la discapacidad y presidente de la Asociación Argentina de Tartamudez. ¿Sí? Bienvenido, Facu, muchísimas gracias por estar acá, por este tiempo y por las ganas de conversar con nosotros. Gracias a vos, gracias por esta invitación. Yo me veo un poquito oscuro, no sé si tengo que cambiarme de cuarto. ¿Se me ve bien, Lau, o preferís que vaya a otro lugar? Yo te veo bien, pero eso que te lo dejo a tu criterio. Si vos te Perfecto. querés ver mejor y más iluminado, Sigo no acá hay, entonces. no hay ningún problema. Sigo acá. Bueno, Facu, vamos a empezar a hablar del tema, ¿sí? Y vamos a ilustrar un poco a la gente de qué se trata, ¿no? ¿De qué hablamos o qué significa cuando hablamos de disfluencia o tartamudez? Bien, hay una respuesta corta y una un poco más extensa. Voy a empezar por la respuesta corta. Es una alteración en la fluidez del habla. Si nos dicen, bueno, definí qué es la disfluencia, qué es la tartamudez, diríamos, es la alteración en la fluidez del habla, que se caracteriza por repeticiones o a veces por bloqueos, también por silencios involuntarios, pero esa es la visión corta, digamos, esa es la explicación más sencilla. Después, si uno quiere extenderse un poco, hay una imagen que retrata bárbaro esto, que es el iceberg de la tartamudez. Y está la parte visible, que es lo que decíamos recién, ¿no? Las repeticiones, bloqueos, los silencios involuntarios, que eso es lo que el oyente y la persona que está del otro lado ve, pero también está lo más importante y lo más grande, que es la parte debajo del iceberg, que es la que no se ve, que ahí están las evitaciones, los miedos, las frustraciones, la vergüenza, y
y esa parte oculta, digamos, que no entra en esta definición un poco más específica, después vamos a charlar más, porque eso es lo que más sufre, digamos, la persona con tartamudez. Bien. Facu, me llama la atención cuando explicás esto del iceberg, que lo que se ve, de alguna manera, puede ser justamente, ¿no? Las características propias o las cosas que no le salen o de la manera que la persona habla. Pero aquello que no se ve es todo lo que la persona siente, ¿no? O sea, esta parte del iceberg que no se ve tiene que ver con esta procesión que va por dentro de aquellos que tienen disfluencia. Te hago una pregunta, ¿está haber dicho tienen disfluencia? Cuando dicen tienen tartamudez, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es tartamudo? ¿Cuál es la manera correcta para denominar, si es necesario denominar? Pero bueno, cuando alguien se refiere a una persona que tiene alguna dificultad en el habla, como decías vos, ¿cuál es la manera correcta de decirlo y que la persona tampoco se sienta mal o ofendida o que esté mal nombrado? Históricamente se usó la palabra y se usa la palabra tartamudez. Entonces, lo correcto es decir, persona con tartamudez o persona que tartamudea. Ahora, en los últimos 10, 15 años desde la asociación, se está empezando a utilizar un término que es disfluencia, que significa, ¿no? Dis viene de no, fluencia, fluidez, es no fluidez. Y se intenta imponer de a poco el término porque porque le quita toda la carga negativa que tiene el otro término, ¿no? La palabra tartamudez está asociado a las burlas, a los apodos y dientes como el tarta. Entonces hicimos hace unos años una pequeña encuesta en la asociación entre las propias personas con tartamudez, cómo preferían que se refieran a esta dificultad. Y el 90 y pico % dijo disfluencia. Entonces, por eso yo también soy muy respetuoso del término, aunque también intento usar la palabra tartamudez para de a poco ir quitándole el velo ese de estigma que tiene, pero pueden usarse ambas palabras. Bien, y te hago otra pregunta. En general, la mayoría de las condiciones, digamos, trastornos o los diagnósticos en general, se suelen ir dando cuando los niños ingresan a la escuela, ¿sí? O sea, como salen del ambiente familiar, donde muchas veces la familia puede observar que hay algo que es distinto al resto de los niños, pero o el pediatra o alguien le dice que espere, pero cuando vuelve a la escuela, que lo ven otras personas distintas a ese entorno, ¿sí? Empiezan a observar algunas cuestiones y se empieza a hablar con los padres, y bueno, lo que corresponda, como en cada caso. ¿Esto sucede también en el caso de las disfluencias? ¿O se puede y se da regularmente que se detecte antes? Es muy variable eso, no hay una respuesta unívoca, porque voy a contar primero lo que debería ser y después tal vez lo que es. Lo que debería ser, que es lo importante, es apenas se detecte que el niño o niña, no importa su edad, si tiene 2 años y medio, 3, 4, apenas empiece con repeticiones, con algunos bloqueos, con fuerza, si uno nota que el niño hace fuerza para intentar hablar, es el momento perfecto para consultar con una fonoaudióloga especialista en tartamudez, porque, y este dato es muy importante, si se aborda de forma temprana, la posibilidad de revertir la tartamudez y establecer fluidez es muy alta. Por eso, apenas uno empieza a notar estas repeticiones o esta incomodidad en el habla, tiene que consultar, no importa si el pediatra dice que hay que esperar, no importa si un compañero de trabajo dice que hay que
esperar, lo más importante es acudir rápido. Eso es lo que debería ser. Ahora, lo que es, si bien está cambiando, ahora hace 10 años se solía esperar, porque la recomendación era esperar, ya se le va a ir, esperar, es propio el desarrollo del lenguaje del niño, y cuando se consultaba tal vez se había perdido un tiempo valioso ya, y lo que se podía hacer era trabajar con el niño para generar una mayor comodidad en su habla, pero la posibilidad de establecer fluidez de forma completa era mucho más baja ya. Entonces, lo que se daba antes y ahora se da menos era esperar. Entonces tal vez el niño la primera vez que acudía a una fonoaudióloga era cuando tenía 7, 8 y a veces 20 años. Por esto de él ya se le va a ir. Un ejemplo para no contar cosas de otros. Ese fue mi caso. Mis padres consultan con el pediatra y la respuesta, porque hace 30, 28 años, era esa, esperen, ya se le va a ir. Bueno, pasaron los años y no se me fue. Por eso es importante decir, y cierro con esto, que la información, como en muchas otras cuestiones, es muy importante. Así que, repito, si notan eso en su hijo, hija, sobrino o alguien, consulten rápido porque pueden hacerle un gran favor. Claro. Por eso es tan importante también que estés hoy acá, Facu, para seguir socializando esta información, ¿sí? Hablábamos un poco en privado, y yo lo comentaba al inicio del video, no es un tema muy abordado, la tartamudez. Pero sin embargo, no por eso es menos importante y no por eso le afecta menos a las personas que tienen esta condición. Y hablando de afectar, me preguntaba, en esta parte del iceberg que no se ve, ¿sí? ¿Cómo es tener disfluencia y entrar a la escuela? Empezar a transitar, empezar por donde quieras, por la primaria, por la secundaria. ¿Cómo es? ¿Qué cosas ocupan tu mente, ¿sí?, que se relacionan con esta dificultad del hablar? ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta? ¿O qué te pasaba a vos, Facu? Bien. La escuela es una etapa difícil. Tal vez el primario no tanto, pero el secundario, en donde uno entra también en la adolescencia, uno empieza a vivir otras cuestiones, es una etapa difícil. Personalmente pude atravesar esa etapa excelente porque tuve siempre un grupo de amigos bárbaro en la escuela, nunca sufrí bullying. La verdad que tanto con el plantel docente, como con mis compañeros, con mi vida social, nunca tuve problemas. Sí tuve pequeños episodios de burlas, pero fueron contados con personas particulares que duelen y mucho porque uno después de 15 años las recuerda, pero fueron episodios contados. Pero sí, déjame contar, Lau, yo coordiné durante 2 años grupos de ayuda mutua para personas que tartamudean. Ahora estoy coordinando un grupo de ayuda mutua para adolescentes también, y ahí lo que se ven son cuestiones diversas. Chicos y chicas que también han atravesado esta etapa de forma muy alegre, con recuerdos bárbaros, y hay otros que han atravesado esta etapa de forma bastante fea, digamos. Escuché y conocí varias personas que han dejado la escuela por esto, por la incomprensión de sus propios compañeros, ¿no? Entonces, si hay algo, digamos, que se puede decir, que es
el bullying es una cosa que hay que atender de forma urgente, que le compete a toda la comunidad educativa, padres, madres, tutores, docentes, directivos, estudiantes, todos, porque ahora estamos abordando el tema de la difluencia, pero podríamos abordar otras cuestiones. Aburrí. Facu, ¿vos me escuchás bien a mí? ¿Me escuchás bien? Me parece que tenemos mala conexión. A ver. A ver, creo que ahí estamos. Háblame para saber si estás... A ver, de a rato se me corta. Yo estoy, Lau, no sé si es mi internet. Yo me veo bien, pero vos a veces desapareces. Claro. Ah, no, sí, alguien tiene... ¿Ves? Ahí en los mensajes me dicen que te perdemos de a rato, Facu. Ahora. ¿Te puedes conectar a los datos y al Wi-Fi por las dudas? Sí. Así si tenés mal la conexión se pasa automáticamente. Bien. A ver, ahí también. Ahí está. Tal vez ahí. Acomodate tranquilo. ¿Se me ve? ¿Ahora? ¿Se me escucha? Ver te veo. Sí, ahí te escucho. A ver, las personas que están del otro lado que nos digan si ya tenemos mejor conexión, porque es tan interesante lo que estás diciendo que no quiero que se pierda ni una palabra. Como decía Facu, y retomando un poco, como todas las cosas, ¿no? Las vivencias de cada uno dependen no solamente de cómo es el carácter de esa persona y cómo está preparado para afrontar cada dificultad, sino también de los entornos. Hay entornos que son más amigables que otros. No sé si también vos pudiste observar si hay diferencia en aquellas personas que han transcurrido todo su recorrido educativo en la misma institución o aquellos que se han tenido que mudar. Yo a veces me hago esas preguntas, ¿no? Cuando uno ingresa a grupos que ya están armados, es diferente a cuando arrancaste tal vez desde el primer año o desde la primaria y continúas en la secundaria. No sé, a lo mejor estoy pensando en voz alta y no es así. Pero vos hablabas de grupos de ayuda. ¿Esa es parte de las actividades que lleva adelante la asociación? Sí, exacto. Y es una parte muy importante. Después quiero detenerme un poco en estos grupos de ayuda mutua porque son espacios fantásticos para aceptarse, para conocer a otras personas con la misma dificultad de uno, pero respondo la pregunta puntual, sí, esa es una de las actividades que organiza la Asociación Argentina de Tartamudez, que durante este año se hicieron de forma virtual, pero generalmente son de forma presencial. También hay talleres para padres de niños que tartamudean, porque a veces los padres ante el desconocimiento sienten también angustia de no poder ayudar a su hijo, sienten impotencia, a veces las cosas que hacen pensando que están ayudando, en realidad lo que hacen es complicar y no favorecer la comodidad del habla. Entonces esos también son espacios importantes, y tanto el grupo de ayuda mutua como los talleres de padres son gratuitos. También en la asociación se dan capacitaciones a fonoaudiólogas, porque lamentablemente el conocimiento que tienen cuando se reciben, el conocimiento en tartamudez que tienen, digamos, al momento de recibirse, es muy escaso y a veces erróneo. Entonces todavía se necesitan estos espacios específicos de formación.
ahora desde la asociación se está empezando a trabajar con universidades también para que en los planes de estudio, ya sean materias optativas o en materias obligatorias, haya seminarios específicos, porque si bien es una dificultad que cuantitativamente es pequeña, porque se dice que afecta al 1% de la población, tiene un gran impacto, y como decíamos antes, como atendiéndolo de forma temprana se puede revertir, es muy importante que la profesional también tenga herramientas para abordar esto. Porque imagínate, Lau, que si una persona con tartamudez va, toma el coraje de ir, reúne la plata y va y se somete o empieza el proceso de un tratamiento y no da ningún tipo de resultado, la frustración es doble, ¿no? Porque uno invierte muchísimas emociones ahí. Entonces es importante que la profesional esté capacitada en esto. Totalmente, totalmente, Facu. Es como vos decís, si el profesional no sabe o no profundiza en esta particularidad, no va a tener las herramientas para acompañar. Y otra cosa que dijiste que me parece muy importante es la figura de la familia, ¿no? Porque la familia también atraviesa esa angustia, esa impotencia de no poder ayudar, tal vez, de no saber cómo, o incluso tal vez dificultando cuando quiere ayudar, como vos decías. Yo escuché una vez una anécdota no, pero más una descripción de cómo puede ser el tránsito universitario. Por ejemplo, a diferencia de la escuela, que a principio de año vos tenés un par de profesores, o en la escuela primaria tenés 2 maestras a lo sumo, y las de especiales, ¿sí? Arte, educación física, música, pero no mucho más. En la facultad tenés como muchas materias, y a principio del año, en general, los profesores tenemos la costumbre de pedirle a los alumnos que se presenten. ¿Cómo es para las personas con difluencia que ya están a nivel universitario ese inicio, esa participación, esa primera vez en cada clase? Eso es muy jodido. Una persona sin difluencia creo que no puede imaginarse todo lo que se pasa por la cabeza de uno en ese primer día de clase, porque algo que es para casi todos rutinario, que es decir tu nombre, tu edad y qué materias aprobaste o no, para nosotros era un mundo completo. Y para no hacerme el tonto, digamos, cuento experiencias personales también, yo he faltado muchísimo a las primeras clases en la facultad para justamente ahorrarme esto, ahorrarme pasar el momento de absoluta incomodidad de tener que presentarme, y las clases que iba, cuando veía que ya el docente empezaba a insinuar que nos íbamos a presentar, fingía que me estaban llamando para irme. O sea, una cosa que hoy lo pienso y digo, bueno, fueron las estrategias rudimentarias que encontré para poder sobrellevar esos momentos que eran absolutamente incómodos. Y esto no es algo que me pasó solamente a mí, porque en los grupos de ayuda mutua esto sale muchísimo, de la incomodidad de ese primer día que uno ya días antes piensa, y cuando se da es el momento de que empezás a sudar, el corazón empieza a latir muy, muy rápido, ¿no? Porque el cerebro piensa que estás ante una amenaza y lo vive así. Entonces es difícil, y lo que aprendí de más grande es que lo mejor que se puede hacer ahí es, cuando se presenta uno, comentar que
es una persona con tartamudez y que, bueno, y cuando uno blanquea eso, cuando uno le cuenta al resto eso, cuando uno se abre, primero que te sacás una mochila enorme, pero enorme, ¿eh? Y después que ya también el otro, la otra persona, sabe qué esperar de nuestro habla, ¿no? Entonces, si yo hablo y tengo un bloqueo, la otra persona entiende que ese bloqueo es parte de mi habla normal, porque a veces se da también que si uno no cuenta esto, que si uno no pone en palabras esta dificultad en la fluidez del habla, tal vez uno viene hablando fluido, 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 tiene un bloqueo brusco y el otro le sale como una risita porque no sabe qué está pasando. Entonces creo que lo mejor por uno, principalmente por uno, pero también por el otro y por la interacción, es blanquearlo con la frente en alto, sin miedo, sin vergüenza. Nosotros somos esto, hablamos así, y en el 99% de las situaciones, cuando uno cuenta esto, siempre se genera un clima de muchísimo respeto. Así que si alguien con tartamudez nos escucha ahora o nos va a escuchar, yo le recomiendo de mi propia experiencia de muchos fracasos y pocos éxitos de blanquearlo siempre, porque vas a ser mucho más libre vos. Bien, ahí comentan, alguien que te conoce, Soledad, dice que se acuerda de una de tus presentaciones, y que vos después comentaste que casi no habías dormido la noche previa sabiendo de que tenías que presentar. Y mientras te escuchaba pensaba nuevamente en esta parte del iceberg que no vemos. ¿Cuántas emociones van adentro de un niño, un adolescente, un adulto con disfluencia? ¿Sí? ¿Cuántas cosas te pasan mientras estás tratando de responder una pregunta que hizo el docente, de presentarte o de dar una clase frente al resto del salón? No solamente estás pensando en el contenido, sino que además te suceden todas estas cosas que recién comentabas, ¿no? Te empezás a sudar, estás nervioso, la noche anterior tal vez no descansas bien, estás ansioso, querés que llegue el momento, querés huir, querés que se corte la luz en el colegio, o como cuando yo era chica, viste que había una amenaza de bomba, todas esas cosas que pasaban y de manera automática interrumpían el transcurso de la hora de la clase. Facu, todas esas emociones deben tener un peso enorme en quien las transita, ¿sí? Vos como presidente de la asociación ahora, pero como alguien que es parte de la asociación desde hace mucho tiempo, que conocés muchas historias y además la tuya, ¿cómo afectan todas esas emociones en el transcurso diario de la vida de las personas con disfluencias? Y tiene un impacto muy importante, más que nada cuando uno se siente solo en esto, cuando uno no puede conversarlo con nadie, cuando uno se refugia en sí mismo. Lo que se da mucho es que estos grupos de ayuda mutua, vuelvo a ellos porque son los espacios en donde realmente se logra un nivel de aceptación alto, porque uno conoce otras experiencias, otras personas y otras vivencias de cómo se ha transitado la tartamudez. Entonces, lo que uno escucha y lo que... A ver, en los grupos de ayuda mutua Lau se da algo espectacular, que es que no hace falta hacer el ejercicio empático de ponerse en el lugar del otro, porque uno es el otro. Porque cuando uno cuenta que fue a su primer clase en la facultad y que se paró y se fue para no decir su nombre, o que ante un oral en la escuela faltó,
o que caminó 40 cuadras para no tomarse un bondi y decirle al chofer de 12 pesos, uno vivenció eso y ahí empieza a reflexionar sobre el peso que puede, porque no es que tiene, es que puede llegar a tener la difluencia en la vida de uno. Porque pensá, Lau, que lo que nos afecta esta dificultad es el habla, y el habla se usa para todo, desde cuando uno va al kiosco, desde cuando te subís al colectivo, desde cuando tenés que hacer un llamado reclamando algo, desde cuando tenés que pedir un delivery, de cuando invitás a salir a alguien, y sumar actividades. Hay cientos y cientos. Entonces, el impacto que puede tener, y generalmente tiene, es muy alto, pero también se da un cambio en la trayectoria de vida cuando uno empieza a conocer a personas con esta dificultad. Yo, como presidente, he participado de muchos encuentros, he conocido a una infinidad de personas, y todas coincidimos en que cuando uno conoció a la asociación, cuando uno empieza a participar de los grupos de ayuda mutua, cuando uno empieza a hablar de esto, cuando en su familia deja de ser un tema oculto, bueno, la calidad de vida de la persona aumenta, porque esa persona empieza a enfrentar desafíos, empieza a quererse más, empieza a notar que uno es mucho más que un habla no fluida. Y cuando uno se empieza a valorar más y a tomar confianza, el otro también empieza a verlo a uno de diferente manera, y ahí empieza el círculo positivo que va trayendo todas cosas buenas. Qué interesante. Empieza el círculo positivo. Me encantó eso que dijiste. Me encantó. Se me ocurren me vienen un montón de imágenes en cada uno de los ejemplos que das. Me imagino que estar frente al chofer del colectivo o frente al señor del kiosco, en un punto tal vez sea como, o sea, si vos empezás a tener un bloqueo, ¿sí? El otro por lo menos te está mirando. ¿Qué pasa? Por teléfono debe ser más complicado, ¿no? O me lo imagino yo. Mira, hay muchas personas que el teléfono les cuesta muchísimo. Yo era una de esas. Evitaba al máximo tener que hablar porque me ha pasado muchísimo esto de llamar, bloquearme y que la otra persona empiece hola, 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 lo cual es lógico porque uno generalmente cuando no escucha una voz del otro lado del teléfono piensa que la conexión se interrumpió por algo. Entonces sí, lo he evitado muchísimo, pero después de fortalecer bastante mi autoestima, después de ganar mucho en aceptación, lo que empecé a hacer y todavía hago hoy en día es llamadas de práctica. Llamo digamos, no solo que no evito llamar, sino que hago llamadas aunque no necesite hacerlas, y utilizo ciertas técnicas de habla o planteo que soy una persona con tartamudez, porque eso también ayuda a derribar ciertos miedos y ciertas situaciones internas. Entonces, hacer llamadas, y hay una técnica fonoaudiológica que es tartamudez voluntaria, es decir, yo hablo con vos y empiezo a trabarme a propósito, como hago ahora. Y eso lo que busca es que la persona vaya perdiendo el miedo a trabarse frente a otros.
porque si uno se traba a propósito, cuando la traba sea involuntaria, al menos esa reacción emocional de empujar, huir, esconderse, va a estar mucho más controlada, porque si uno se expuso con las condiciones que impone uno, es decir, si uno se traba a propósito, uno ya empieza a controlar las emociones y empieza a ver que en el entorno no es que pasa algo terrible, que todo el mundo se ríe, se burla. Es cierto que siempre hay uno ahí que hace un chiste, pero por cada uno hay 90 que no. Entonces también es responsabilidad de uno focalizar en esos 90 y no focalizar en ese. Excelente, excelente. Me llueven mensajes, no los quiero leer todos porque si no, dice que es una buena excusa para pedir un delivery todas las noches y así practicar esto de tartamudear a propósito. ¿Ves por qué no quiero leer los mensajes? Porque después se me va lo que quería decir. Bueno, pero voy a tomar otra pregunta. Volvamos un poco a la adolescencia. Y si bien yo me remito a la adolescencia, es porque es un periodo muy difícil en la vida de todos, ¿sí? La explosión hormonal, el cambio del cuerpo, tenemos dificultad en la coordinación motriz, tenemos dificultad en todo lo que es la corteza prefrontal, o sea, no podemos planificar, ejecutar, se nos complica todo. ¿Qué pasa si además tenés disfluencia y, por ejemplo, empezás a salir con tus amigos que ya te conocen, que esto ya está, como decías vos, aceptado, aceitado, nos conocemos, sabemos cómo es cada uno, vamos a un boliche, o vamos a tomar algo, o vamos, uno generalmente puede conocer a alguien que le gusta y tener ganas de empezar a hablar por primera vez, ¿sí? ¿Cómo le decís? Disculpe, tiene fuego, ¿cómo es la de Facu? ¿Cómo es ese momento? Mira, es siempre difícil. Tengas disfluencia o no, siempre acercarte a alguien que te gusta es siempre difícil porque siempre está el miedo al rechazo, el miedo a que no haya una conexión, que no haya simpatía, eso está. Pero sumale a eso que... no, acá escriben, Lau, creo que vas a tener que suspender los comentarios. No, lo tengo que leer porque el que vea el video no va a saber de qué nos reímos, después no están los mensajes. No está. Dicen, las técnicas de Facu en los boliches no se pueden contar, disculpen, pero el invitado lo leyó y estalló de risa. Sí. Es complicado. Depende, obvio que depende mucho de cómo sea la persona, del carisma o no que tenga, pero en términos generales sí es cierto que hay una dificultad extra, porque el miedo al rechazo se multiplica porque uno piensa, ¿no? Uy, ¿qué pensará la otra persona cuando descubra que soy una persona con disfluencia? Porque además, depende del nivel de tartamudez que tenga la persona, uno puede en diferentes momentos encubrirlo o no. Entonces, tal vez en un boliche que hay mucho ruido, que tal vez uno tomó algo también, está más desinhibido, tal vez el habla sale mucho más fluida y la otra persona no nota si está frente a una persona con tartamudez o no. Ahora, ¿qué pasa? Y el problema más grande creo que arranca, ¿qué pasa cuando uno sale después con esa persona sola? Y ya no está el ruido de fondo, no hay oscuridad, y ahí está el verdadero desafío de, sigo encubriendo, intento hablar lo más fluido que pueda, aún cuidándome mucho con las palabras, aún no siendo yo, aún hablando con frases cortas, a veces siendo que estoy pensando cuando ya intuyo un bloqueo. Entonces ahí empieza el verdadero desafío. Esto es
difícil igual establecer generalidades en esto, porque conozco muchas personas con tartamudez que les cuesta mucho hablarle al sexo opuesto o al mismo sexo, depende cuál sea su gusto, que les cuesta muchísimo, sea en un boliche, sea en un bar, sea en una previa, sea en una cancha de fútbol, porque el temor al rechazo y el temor al qué dirán es mucho más fuerte que ese deseo. Entonces, en la asociación siempre hay como una pequeña frase que yo pongo en práctica, que es, hacelo, y si tenés miedo, hacelo con miedo, ¿no? Que el miedo no sea un freno ni para conocer a alguien, ni para intentar conseguir un empleo, ni para intentar nada. Hacelo, y si la cosa ves que se empieza a complicar, blanquealo, decí, mira, soy una persona con tartamudez, con una sonrisa, y siempre esa sonrisa genera cierta empatía, y no creo que te rechacen exclusivamente por eso. Y si lo hacen, intentarás con otra, con otro, y listo. No pasa nada tampoco. Es una excusa para seguir intentando. Digo, perdón, pero me quedé con el mensaje. Era un chiste. Bueno, escúchame, Facu, para descontracturar un poco. Pensaba y también me preguntaban recién en uno de los mensajes, porque vos hablabas de esto de, bueno, es conveniente blanquearlo, de 100 personas o de 10 personas, hay 9 que lo van a tomar bien y que te van a respetar, y tal vez haya una, o si son 100, haya 10 que no lo entiendan. Vos empezaste a dar clases, Facu, estuviste dando clases como docente en un bachillerato, ¿sí? Eso implica, como decías antes también, ¿no? La madurez, el poder asumir en vos un montón de cosas. No quiero hacer un análisis ni nada por el estilo, tomo tus palabras nada más. Pero me imagino, me hubiera encantado estar ese primer día y verte, presentarte entre tus alumnos, y cómo fue esto. ¿Fue blanquearlo? ¿Fue presentarme como, así como lo acabas de describir? ¿Y qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con tus alumnos? No solo ese día, sino en el transcurso del año. El primer día, jodidísimo, pero fui con mucha decisión, ya sabía que iba a contar que era una persona con tartamudez, porque me parecía lo más inteligente y lo más lógico. Es decir, si vamos a compartir un año completo, y el rol del docente a veces es exponer con cierta longitud temporal, era, bueno, o sea, no tengo otra alternativa para que no se generen situaciones incómodas que contarlo. Por supuesto que es mucho más fácil decirlo ahora que el momento ese, ¿no? Porque uno puede ir con decisión absoluta, pero estaba sudando la gota gorda, o sea, sentía que tenía un búfalo colgado porque estaba transpirando mal. Pero cuando lo conté, temía un poco que la reacción sea o de risa o de cierta decepción, pero la verdad que no solo a veces hay un prejuicio para la persona con tartamudez, sino que nosotros a veces tenemos un prejuicio de cómo puede reaccionar el otro. Y la verdad que la recepción fue de un respeto espectacular, y quiero nombrar a la escuela, se llama Bachillerato Popular, Escuela Libre de Constitución. Quiero saludar a los docentes, quiero saludar a los estudiantes también. Me trataron todos con un respeto tan valioso y que me hizo tan bien a mí, a mi autoestima, a mi deseo de transformarme en docente. La verdad que fue un espacio excelente, y hay días en donde daba clases y no estaba para nada cómodo con mi habla, que no estaba fluido, que no me sentía cómodo, que no tenía el control, que los estudiantes, los y las, no me decían nada, me escuchaban con respeto, preguntaban, participaban, pero yo terminaba la clase, caminaba al subte, y yo era el que se iba mal de ahí, porque digo, planifiqué una clase, la trabajé en mi casa, y por la difluencia no pude dar el 100% o no pude darla de la forma que diga.
Y ahí me di cuenta que el problema también a veces está en uno, y que esa falta de aceptación es un proceso, no es un acontecimiento. No es que uno dice, desde el 12 de diciembre del 2020 me voy a aceptar. No, es un proceso que a veces tiene avances y retrocesos, y que hay que seguir cultivándolo, que hay que seguir charlando sobre esto, que hay que seguir exponiéndose, que hay que seguir haciendo llamadas de práctica, que hay que seguir blanqueándolo. Y bueno, la verdad que mi experiencia docente fue maravillosa. Estoy muy contento con el grupo, con los docentes y con esa experiencia, porque es algo que deseé desde chico, ser docente, pero la tartamudez, como otras dificultades, es como van erosionando el propio deseo, ¿no? Uno va queriendo cada vez menos, porque dice, no, no voy a poder, o porque nadie me va a contratar, o porque nadie me va a aceptar. Entonces, cuando uno empieza a romper con esas barreras, la gratificación es doble. Me imagino, y mientras te escucho, pienso también en muchos espacios donde los docentes nos capacitamos y donde trabajamos esto de tener más herramientas para trabajar con la diversidad y, y que las escuelas sean cada vez más inclusivas. Y también trabajamos el tema de no hay docentes que estén dentro de la universidad, ¿sí? Durante muchísimos años la formación docente también tenía una cuestión de que uno tenía que estar dentro del modelo de la normalidad. Lau, ¿puedes hablar un poquito más alto? No sé por qué, pero se me bajó el volumen Se me del apagó el celular. auricular. Ah, A ver, ahí ¿me escuchás? No. sí, pero Tenía bajo los todavía. auriculares y se me apagaron. Por eso me gusta mucho ponérmelo, porque después se me apagan y no me doy cuenta. Es complicado esto, ¿eh? La tecnología no estaría La ayudando. tecnología es complicada. No, bueno, retomando. Hablaba de esto de los docentes, ¿no? Con diversidad. Digo, tener un docente como vos que dé clases con difluencia permite que los alumnos vivan la diversidad en primera persona y acepten a alguien que habla distinto. Y que por lo tanto, no tenemos que hablar de la aceptación, no tenemos que hablar de un montón de cosas, sino que las vivimos y las transitamos como parte de nuestra vida diaria. Y a veces eso es mucho mejor que los ejemplos. Sin embargo, hay pocos docentes, ¿sí?, que tengan características distintas a la mayoría. Por más que cada uno sea diferente, todos tenemos estilos diferentes, hay muchas cosas que decís de ese primer día de clase o de clases que uno prepara que aplican para todos los docentes. Desde ya que tu ansiedad y tu condición con la difluencia hace que se acentúen algunas cosas, pero a todos nos pasa de preparar una clase genial y por distintos motivos uno se planta delante del grupo y ese día no salió ni el 50% de como lo habíamos planeado. Pero bueno, me parece muy valioso que vos estés primero ejerciendo el rol que te gusta, que es la docencia, y segundo, que le des la oportunidad a todos los que eran parte de esa comunidad educativa de conocerte, ¿sí?, y de vivir en esta diversidad, que no sea algo teórico nada más. Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Estuviste hablando o mejor dicho, voy a reformular la pregunta. En algún momento nombramos que hay una connotación social, hay un peso social sobre la tartamudez, y que en general tiene que haber, produce risa o simpatía, como decías vos, o el tarta, ha habido personajes en la tele, en distintas películas, lo que sea, ahora vos me lo vas a explicar. Esto, como todas las cosas, afianza una idea, ¿no?, un imaginario social acerca de, en este caso, la tartamudez. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Cómo fue trabajada durante todos estos años, o de atrás para acá, el tema de la tartamudez, Facu? Bien. La
tartamudez siento que está en el medio, quedó ahí, entre una dificultad. A ver, voy a reformular, voy a construir diferente la respuesta. Siento que la tartamudez es una de las pocas dificultades que hoy en día todavía se puede hacer chistes sobre eso y no pasa nada, o no está tan mal visto. Porque en el imaginario tal vez no se conoce, ¿no? Todo el trasfondo, toda la parte baja del iceberg que nombramos antes. Entonces, bueno, como se piensa, digamos que es una dificultad que con mucha voluntad se puede cambiar, es decir, que no es algo del todo involuntario, sino que tal vez depende de la voluntad del sujeto, es decir, bueno, si se disciplina y si practica y si hace esto y aquello, puede hablar fluido. Entonces, como pasa eso, bueno, podemos hacer chistes, reírnos. Yo hice una pequeña investigación, o no tan pequeña, sobre cómo el cine había retratado a las personas con tartamudez, porque mi intención era entender un poco esto, ¿no? Cómo la pregunta que estaba ahí dispuesta en ese trabajo, esa pregunta que estaba flotando era cómo se construyen los imaginarios sociales, ¿no? Y leyendo textos, libros, paper, bueno, a partir de las industrias culturales se pueden generar ciertas imágenes, ciertos estereotipos, se pueden reforzar o no ciertos prejuicios. Entonces, lo que decidí fue ver cómo el cine había retratado a las personas con tartamudez en su historia, y seleccioné 20 películas en donde aparecían personas con tartamudez. Analicé diferentes aspectos, pero uno de ellos era si el personaje recibía burlas o no por su tartamudez específica. Ahora no me acuerdo el dato exacto, ¿no? Pero más del 60% de las películas el personaje recibía burlas directas, o sea, era cargado, los personajes se reían, le hacían burla, lo imitaban. Entonces, y el cine funcionaba como un reflejo, pero a su vez como un generador de esto, potenciaba esto. Entonces creo que en parte por ahí viene que todavía la tartamudez genere cierta risa, genere gracia, y sea una cuestión que todavía no se aborda con seriedad, no se le da el espacio suficiente para comentar, porque no me quiero extenderla, pero ahora no tuvimos la posibilidad todavía de hablar de ciertas investigaciones que trabajan con volúmenes de datos un poco más importantes, ¿no? Pero si uno compara población con tartamudez versus población sin tartamudez, la población con tartamudez tiene menores logros académicos, tiene una peor situación laboral, tiene una mucha mayor tendencia a la depresión y a la ansiedad, y todo eso es porque convivimos con una sociedad y con un entorno que en vez de facilitar las cosas, lo que hace es generar barreras actitudinales, comunicacionales. Entonces la persona con tartamudez, en vez de poder desarrollar su potencial completo, lo que hace es retraerse y su participación social se ve muy
limitada. Entiendo. Es muy interesante y es impactante lo que decís. Esto de los logros académicos, pienso que la mayoría tomás esa decisión para no seguir atravesando tal vez todas las situaciones que describiste antes que generan tanta ansiedad. Te quería, entre paréntesis, te quiero decir con respecto al tiempo, llegado el caso de que nos queden cosas por seguir hablando y si vos no tenés problema, cortamos y volvemos a entrar. O sea, no quiero que el tiempo sea algo que dificulte esta conversación porque queremos meter todo en una hora. Si vos querés, podemos en algún momento cortar y volver a entrar un rato más, no hay ningún problema. Total, todo queda grabado. Me impactaron los números, Facu. Y te quería preguntar lo que vos tenías ganas de comentar respecto de la asociación. Bien, Lau. Pocas gente de la asociación, mi mandato está por cumplir. Yo lo que le quiero decir, lo que le quiero transmitir a la persona que tartamudea, a la persona que tartamudea, a la familia de la persona que tartamudea, es que acuda a la asociación porque es un espacio en donde va a recibir muchísima información confiable. Ahora, si uno entra en Google, va a ver 200 millones de páginas, desde las más chantas que te dice cure su tartamudez en relatos sobrellevar su tartamudez, su vida con tartamudez. A ver, Se va a internet. hagamos una cosa, si te parece. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Corto la comunicación. ¿Te parece bien, Facu? Cortamos y volvemos a entrar, a ver si mejoramos la conexión. Dale. Dame un minuto.